Eh, a ver, antes que otra cosa, quiero hacer un anuncio parroquial, se dice. Según el programa que teníamos al principio, iba a ser de 6 meses, ¿no? Tiempo que se cumpliría el próximo 15 de agosto o algo así. Tan rápido. Sí, a mí también se me hizo bien rápido. Ajá, porque empezamos en febrero. La cuestión es que fue, o sea, a ver, vamos a tratar de aclarar esto. No era así, porque originalmente no íbamos a tener la cuestión de la certificación. Entonces, la tesis o su manual de todas maneras se iba a entregar hasta noviembre, ¿se acuerdan, no? Empezamos el 10 de febrero. 10 de febrero. Exacto, entonces ya estaríamos, ¿no? La cuestión de los 6 meses surgió en razón de que, creo yo, por ahí de la segunda o tercera semana de este proyecto, pues aprobaron, o bueno, se envió este mismo a ministerios, el Shaddai, y una semana después nos regresaron la respuesta que sí lo aprobaban y que sí lo certificaban. Entonces, en razón de eso, fue que dijimos que el curso lo íbamos a tener en 6 meses. Esa es la razón, ¿sale? Bueno, sobre todo tiene que ver con dos cosas, dos hermanos. Uno, eso. Dos, pues las mensualidades, ¿no? Bueno, ok, entonces vamos a hacer una cosa. Pues ya se dieron cuenta que en el plan de estudios todavía estamos en eclesiología, nos faltaría todavía escatología, hermana Betty, y exégesis y homilética. Bueno, no vamos a detener las clases, no las vamos a detener porque tenemos que hacer el repaso de estas tres que nos faltan. Terminar eclesiología, hacer el repaso de escatología, el de exégesis y el de homilética. Entonces las clases van a continuar, no así las mensualidades, ¿sale? Las mensualidades ya como quedamos, nada más van a ser 6 y ya, ¿sale? ¿Está bien? En el caso, por ejemplo, de Rosita, pues ella ya prácticamente cubrió todo, nada más debería la última. Está, ahí Rosita está con nosotros conectado. Y los que falten, bueno, pues sepan que nada más van a ser 6, pero vamos a continuarlas, ¿sí? O sea, no vamos a terminar la otra semana, que serían los 6 meses. Vamos a seguir porque el objetivo primario, bueno, no me van a acusar ustedes, ¿sí? Pero el objetivo primario no es propiamente la certificación, sino pues que aprendamos bien para dar las clases, ¿no? Entonces, vamos a continuar hasta que terminemos. Así, yo creo que sí vamos a terminar en tiempo, antes del 24 de septiembre. Sí lo terminamos, pero nada más yo quería aclararles eso. A lo mejor hay quienes sí lleven la cuenta y digan, oiga, pues ya el 15 de agosto se cumplirán los 6 meses. Bueno, pues, esa fue la razón, ¿sale? Entonces vamos a continuar después del 15 con escatología, con exégesis y con homilética. Por lo pronto, continuemos con ¿ya oramos? Con eclesiología. Sí, hermano Edwin, dígame. Pero entonces la certificación, si sigue en pie, o sea, si está. Sí, sí, no, pues eso sí, eso es para el 24 de septiembre. Y la entrega de tus trabajos hasta. La entrega del trabajo es en noviembre. Pero por eso yo quiero que sigamos las clases, sobre todo por el examen. Esa sí va a ser la pregunta del millón en septiembre. ¿Sale? Entonces, sería muy injusto que no repasáramos la materia que le toca a la hermana Betty
a Fanny le toca exégesis, entonces tenemos que hacer por lo menos el repaso, para que estén listos para el examen de septiembre y 24. Y el trabajo, o sea, ya su tesis, esa sí se va a entregar en noviembre. Sí, 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 no hay, o sea, no cesa la presión. Pero bueno, pues gracias a Dios, esto también está sirviendo de preparación para los futuros maestros. Seguimos entonces en eclesiología, nos quedamos creo en el punto 3, ¿no? Aunque ya hemos estado en el C, el nuevo nacimiento, ahí terminamos. Ok, rapidito, punto 4, figuras con las que se representa la iglesia. Figuras con las que se representa la iglesia. Aquí, ahí está Josué, que es el que se está especializando en esto, y César también, por ahí anda. Ah, el hermano Edwin también. Vamos a tener 3 eclesiólogos, gracias a Dios. Bueno, vamos a tomar aquí, hermanos, muy en cuenta, y si quieren ustedes hasta ahí en sus manuales subrayen figuras, así. Tenemos que subrayar bien esto porque la primera, de hecho, es el reino. Creo que allá, Rosita, estamos viendo eclesiología también, ¿verdad? En Daniel 12:3. Y de hecho, ustedes, por ejemplo, allá, Rosita y los que están en el Instituto de los Viernes, por cierto, hicieron una tarea de esto que tiene que ver con la cuestión del reino y de la iglesia. Hay una postura, hermanos, que es más católica, ¿sí? Es más católica, que dice que la iglesia es el reino de Dios. Esa postura sobre todo se desarrolló más en la Edad Media, cuando el catolicismo empieza a tener, se empieza a configurar, empieza a tener la iglesia católica esa fuerza que logró tener en la Edad Media. Los eclesiólogos decían que de hecho, o sea, el establecimiento de la iglesia era lo mismo que el establecimiento del reino. Por eso quiero subrayar que eso es más católico, esa percepción es más católica. Pero, bueno, a ver, aquí no le voy a poner calificativo, hermano Edwin. Usted que está especializándose en eclesiología, junto con Josué y César, no le voy a poner calificativo a la expresión siguiente, solamente le voy a dejar así. Pero hay también desde hace tiempo un sector de la iglesia evangélica que considera que la iglesia o que el establecimiento de la iglesia es igual al establecimiento del reino de Dios. Ahora, aquí hay que ser cautos, ser precavidos en varias cosas. ¿Por qué? A ver, primero tendríamos que entender qué es el reino. Nos vamos a meter a los terrenos de la hermana Betty, a los escatológicos. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, a ver, para irnos adentrando, pero digo, tiene que ver con la iglesia, pero también nos adentramos en escatología, hermana Betty, así es que ahí pesque lo que pueda y agárrelo ahorita, porque, miren, por ejemplo, en escatología, dependiendo de la escuela escatológica, es también el entendimiento o el significado del reino de Dios. A ver, los premileniales, la escuela premilenial, recordemos que hay 3 grandes escuelas mileniales: la amilenial, la postmilenial y la premilenial. Bueno, en la escuela premilenialista, que dice que el reino de Dios se va a establecer al final de los tiempos, se entiende entonces que el reino va a ser un reino de dimensiones cósmicas, en el que el Señor Jesucristo va a reinar tanto en los cielos como en la tierra. Luego entonces,
la escuela premilenial no entendería a la iglesia como el reino de Dios. No, no podría ser, porque la escuela premilenial futurista está esperando que venga el reino de Dios. ¿Sí me explico? Es ahí, hermano Edwin, Josué y hermano César, que están en eclesiología, cuando otra vez, insisto, aquí sí le voy a poner calificativo, aquí sí, esas groseras contradicciones e incoherencias que se dan cuando nosotros no tenemos una teología, un sistema teológico en granes. Nunca se van a olvidar de los engranes, ¿verdad? No, y por más que quieran granar, yo no. Dice la hermana Betty que por más que quieren granar, no, sí lo va a poder hacer, hermana, va a ver que sí lo va a lograr. Le digo, ¿cuántos engranes ya tuviste? No, mire, hermana, fíjese que como siempre los comentarios de la hermana Betty son un poquito ácidos, pero con mucho tino. O sea, tiene buena puntería la hermana Betty en sus comentarios. Yo creo que esa es la experiencia de varios, o de todos a lo mejor, que de repente dicen, es que es tanto que no logro agarrar un engrane y ponerlo con el otro. Espérese a que empiece a hacer su trabajo usted y se va a dar cuenta que sí, como ahorita lo va a empezar a engranar. Entonces, cuando hablamos de las figuras que representan a la iglesia, si usted pertenece a la escuela futurista, premilenialista, y peor aún, ya dije peor, ¿verdad? Hijo, qué mala onda, qué grosero soy. Dispensacional, usted por supuesto no puede entender que la iglesia sea el reino de Dios. Porque si usted pertenece a esa escuela escatológica, usted está esperando que el reino de Dios se establezca con la segunda venida de Cristo. Ahora, si usted pertenece a la escuela postmilenial, y si su postura escatológica fuera el postmilenialismo, en parte, así subrayan los eclesiólogos, en parte la iglesia sería manifestación o adelanto del reino de Dios, ¿sí? Si usted es de la escuela postmilenial, si su escatología es postmilenialista, la iglesia sería manifestación, adelanto, ¿cómo sería Ajá, así del reino de Dios, pero hay otra palabrita que ahorita se me está yendo. Sería como un preludio, ¿sí? Del reino de Dios. Porque recuerde usted que la escuela, un prereinado, un propedéutico del reino, ¿sale? Porque recuerde usted que la escuela postmilenial cree y profesa que en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo se empezó a establecer el reino de Dios. Con la primera venida del Señor Jesucristo, dicen los postmileniales, se empezó, o sea, se inauguró, vaya, el establecimiento del reino de Dios. Fue la inauguración. Y ha de tener su conclusión plena con la segunda venida. Entonces, de cualquier manera, tanto premileniales como postmileniales no creen así del todo que la iglesia sea el reino de Dios. Aquí vamos a entrar a una cuestión, Josué, hermano Edwin, todavía más ácida que los comentarios de la hermana Betty. ¿Sí? Miren, porque está resultando que, por ejemplo, tanto Estados Unidos y ahora también México ha sufrido de algo, es un fenómeno
que, digamos, en México constitucionalmente no tendría por qué darse, porque nuestras leyes en México, desde el juarismo, han delimitado las funciones de la Iglesia y las del Estado. Fue el Benemérito de las Américas el que hizo ya legalmente la separación de una y de otra institución, porque ustedes recuerden que antes del juarismo, la Iglesia, no solamente en la Nueva España, aquí venimos de una historia, de una inercia de prácticamente 1000 años, o sea, desde Europa, desde que precisamente la Iglesia de origen cristiana, después configurada en el catolicismo, no solamente regía las conciencias o las cuestiones de fe. Ustedes saben que durante toda la Edad Media la Iglesia fue tan poderosa que había ocasiones en que la Iglesia ponía a los reyes y dependiendo en qué época estuviéramos, ¿verdad? Había veces que la monarquía se imponía, pero era la monarquía la que ponía a los papas y a los obispos. Y luego de repente los papas se fortalecían y otra vez los papas eran los que decían. Entonces lo que estábamos viendo era una franca intervención, una participación total de la Iglesia en las cuestiones de gobierno, de política, de ciencia, de cultura, de todo, ¿no? Ok. Uh, por eso es que la Iglesia medieval, que creía en el amilenialismo, ¿sí? La Iglesia medieval, y eso, esa postura escatológica la tuvieron gigantes como Agustín de Hipona, como los llamados padres capadocios, ¿no? Gregorio de Niza, Gregorio de Nasancio, San Basilio y todos ellos, Eusebio de Cesarea, el titán de la historia eclesiástica, todos ellos fueron amileniales porque ellos sí creyeron que el triunfo, entre comillas, del cristianismo había dado origen al establecimiento del reino de Dios. Por eso hace unas semanas decíamos, hermanos, que cuando, por ejemplo, ¿verdad? De repente los pentecosteses queremos salir de ese rollo de la alabanza, Betty, ¿vale? Esa alabanza pentecostés, acá bien chida, ¿no? De tamborazos y acá de panderazos, ¿no? Y que José, ¿no? De guitarras eléctricas y acá bien chido, ¿no? Y de repente nos ponemos, ay, también está Rosita, perdón, Rosita, disculpe usted, ay, perdón. Estoy ante tantos levitas aquí que me estoy metiendo en unas broncotas, pero bueno, de repente nos da por ser como que, ¿cómo se diría? Así muy finos, ¿no? Muy propios. Y en cultos con más reverencia, por ejemplo, el de Navidad, en lugar de cantar, no sé, el niño del tambor y todas esas cosas, dice, de repente, imagínate, Rosita, que se aventaran el rollo allá en Betel, de querer cantar el Aleluya de Handel, ¿no? De Handel, me imagino. Bueno, fíjense que este grupo de ellos allá, de ese grupo de Betel, son un grupazo, man. No tienen voces de todos, mujeres, hombres. No, son un grupazo los hermanos de Betel. A ellos les quedaría muy bien que cantaran el Aleluya. Sí ubican, ¿verdad? El Aleluya de Handel. De hecho, es toda una obra, o sea, el Aleluya ya es la conclusión de toda una obra que se llama El Mesías, ¿no? De Handel. Son como, no sé, la verdad no tengo idea, pero por ahí lo puedes googlear, Betty. Pero creo que son más de 20, no sé cómo se le llaman, canciones, estrofas. Es toda una obra El Mesías, ¿no? Es impresionante. Esa obra de Handel la cantan en las iglesias metodistas, allá donde iba el pastor Adolfo, allá a Gante, a Valderas, allá a los presbiterianos, cantan el Mesías de Handel, ¿verdad? Bueno, si Rosita y el grupo de Betel se aventaran el rollo de cantar el Mesías o el Aleluya de Handel en Navidad,
Y un día llegara yo y les preguntara, oigan, hermanos de Betel, ¿ustedes qué postura escatológica tienen? Y Rosita levantara la mano así como buena maestra y portavoz, porque Rosita, hermano, Rosita es la portavoz ahí de Betel, ¿eh? Entonces levantara la mano y dijera, hermano Samuel, usted sabe que desde siempre nosotros hemos sido premilenialistas. Órale, ¿no? Y entonces no me quedaría otra más que esbozarles una sonrisa y decirles, ¿y qué andan haciendo? Cantando el aleluya y el Mesías dejando, porque precisamente toda esa obra es una celebración amilenialista, celebrando el establecimiento del reino de Dios en la tierra a través del poderío y el gobierno y el dominio de la Santa Madre Iglesia. Ellos no creen en eso. Y ellos no creen en eso. Entonces, Rosita, por favor, si ustedes son premilenialistas, diles que no canten el aleluya de gente. Por favor, Rosita, porque estarían cantando que el reino se estableció cuando el cristianismo derrotó al mundo y estableció la fe universal, o sea, la iglesia católica. ¿Sí me explico? De repente hay iglesias cristianas evangélicas, pentecosteses, que sí creen que la iglesia es el reino de Dios. Entonces, en tal caso, ellos estarían ubicándose en una postura escatológica. Ya ven, gran hermana Betty. Ahí está la eclesiología con la escatología, ¿eh? Estarían ubicándose en una posición escatológica amilenial, diciendo que el reino ya se estableció. El problema es, hermano Edwin, que cuando nosotros salimos aquí de la iglesia y nos aventuramos a caminar en las bonitas calles de Iztapalapa, como que de repente decimos, pues como que así está el reino de Dios en la tierra. Como que todavía no se ve muy bien, no se ve muy claro, ¿verdad? Entonces, por eso es que los postmileniales tienen una frase que dice que el reino que estamos viviendo, la época del reino en el ya, pero todavía no. O sea, ya empezó, pero todavía no está establecido, dicen los postmileniales. ¿Por qué dicen que ya empezó el reino? Bueno, pues porque precisamente tanto el mensaje de Jesús como de Juan el Bautista y después de los apóstoles es este: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entendiendo esta frase, no como que ya se acercó y está ahí en las nubecitas, no, no. ¿Se ha acercado en qué sentido? Bueno, cuando Juan el Bautista es apresado, ¿se acuerdan de ese pasaje, no? Juan el Bautista es llevado a la cárcel. Parece ser que la fe de Juan es sacudida, ¿no? Y pregunta, y Juan, a través de sus discípulos, le manda a preguntar a Jesús, ¿eras tú el que esperábamos? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Eras tú el que esperábamos o ha de venir otro? Y entonces Jesús le manda la respuesta a Juan. Dice, vayan y díganle a Juan, ¿no? Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, y a los pobres les es anunciada la buena noticia. Bueno, parafraseé la respuesta, ¿no? Dice, si esto es así, es que el reino ya está entre vosotros. O sea, ya está entre ustedes. Entonces, qué bueno que se regresó, hermana Betty. La postura escatológica postmilenial busca las señales del reino. Los postmileniales buscan las señales del reino. Ellos dicen, a ver, sí se está estableciendo, o sea, sí hay señales de que el reino de los cielos, de que el reino de Dios se está estableciendo, y entonces dicen ellos, la respuesta de Jesús va a ser la misma. A ver, hermano Edwin, los que están sordos, sí tienen la posibilidad de escuchar.
no estaba ya en el establecimiento, o sea, en esta labor de la iglesia, de evangelizar, ok. de, Sí, ¿sí? sí. Sí, los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres les es anunciada la buena noticia. Entonces dicen los postmileniales, se está estableciendo el reino de Dios. En cambio, la escuela premilenial busca las señales del fin. ¿Ya ven la diferencia? Sí. Los postmileniales buscan las señales del reino. Los premileniales buscan las señales del fin. Y por eso es que ven a los premilenialistas siempre diciendo, es que está temblando. Ya, sí, sí, ya, exacto, ¿no? ¿Y está temblando? Sí. ¿Hay tsunamis? Sí. ¿Hay los volcanes están haciendo erupción? Sí. El cielo, la luna está poniendo roja? Sí. Son señales del fin. Son avisos del fin. Y eso es lo que busca el premilenialismo, las señales del fin. Los postmileniales buscan las señales del reino. Si se sigue estableciendo y estableciendo y estableciendo, si cada vez más hermanos, más gente se está convirtiendo, más borrachos están dejando de ser borrachos, más drogadictos se están entregando al Señor, más delincuentes están llegando a la iglesia, el postmilenial dice, nos estamos acercando al fin porque hay cada vez más señales del reino. ¿Vale? Entonces, por eso es que una de las figuras deberíamos, porque miren, hermanos, si no tomamos entonces el reino como figura de la iglesia, entonces lo vamos a tomar literal. Pero entonces, si decimos que el reino es la iglesia, ya entregaron su tarea, ¿verdad, Rosita? Ustedes ya entregaron su tarea, y si no la entregaron, pues ya se las estamos haciendo aquí, Rosita. No, ya la hice. Bueno, ok. Es que esa fue una cosa que les dejamos allá a los hermanos del instituto de los viernes. Eso, la diferencia entre el reino y la iglesia. Si nosotros decimos que el reino es la iglesia, entonces sí vamos a buscar lo que de repente, repito, más en Estados Unidos, pero aquí en México, igual, vuelvo a hablar de mi experiencia, pero no nada más de mi experiencia, sino de cosas que se han visto. Cuando los pastores se juntan con el presidente, y entonces de repente el presidente les da puestos en el gobierno, entonces, y los pastores o las iglesias dicen, es que la iglesia ya tenemos puestos en el gobierno. Entonces la idea es que la iglesia está gobernando lo que sucedió en la Edad Media. ¿Sí me explico? Ahora, que en algún momento eso va a llegar a ser, sí, sí, porque precisamente en la cuestión escatológica del fin de los tiempos, el Señor Jesucristo ha prometido que es precisamente su iglesia la que va a reinar y a gobernar. Pero lo que sí tenemos que hacer la iglesia, cuidado porque son figuras, estamos en las figuras. Tenemos que despojarnos de la idea de gobierno, o sea, mundano. Sí, yo cuando escuché esto pensábamos, y esto fue un comentario, que nosotros íbamos a mandar a latigar casi a los que se habían quedado. Sí, no. Precisamente es el regresar al propósito original. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, antes de la caída, sojuzguen la tierra, administrenla, gobiernenla. Es en ese mismo sentido en que ya toda la humanidad redimida pues va a gobernar y administrar. O sea, como quiso Dios que fuera al principio, así va a ser al final. No vamos a tener la idea de ser, cuando esas figuras del Apocalipsis, y gobernarán con vara de hierro. No, son figuras. ¿Sí? No vamos a tener subordinados, ¿no? Esas son ideas paganas, esas son ideas mundanas. Por eso a la iglesia debemos de tener mucha precaución. Cuando ustedes sean pastores o ya que están liderando, ¿verdad? Gracias a Dios porque hay gente que se sigue preparando, porque hay jóvenes, niños que se siguen preparando. Bueno, seguramente vamos a tener en nuestras filas congregantes que puedan llegar a estar
en alguna de esas funciones. Bueno, ¿cuál es el papel de la iglesia en cuanto a estas figuras? ¿Qué tenemos que enseñarles a nuestros jóvenes que lleguen a ser diputados, que lleguen a ser alcaldes, que lleguen a ser regidores? ¿Qué tenemos que enseñarles? Que solo hay un gobierno, que es Cristo, Exacto. que va a gobernar. Exacto. Era lo que yo le iba a preguntar. Entonces nosotros vamos a ser siervos siempre, porque solamente hay un Dios, un rey. Una cabeza. Una cabeza. En eclesiología tenemos bien claro. Y los que se que quedan una cabeza. en la tierra, igual. ¿Cómo? Cuando vengamos a... ve que, bueno, así yo lo entendí, que vamos a venir con Cristo a reinar. ¿No? Pero yo me imagino, ¿aquí en la tierra o dónde va a ser? Es que estamos en la escuela premilenialista, futurista, dispensacional. Bueno, son de esas cuestiones, hermana Betty, que de repente, otra vez, el futurismo no nos aclara tan bien, pero ni aún, hermana Betty, en esa cuestión, en esa postura escatológica, se entiende, otra vez, se entiende que en ese reinado milenial, dice la escuela premilenial, en esos 1000 años literales, tampoco cabe la figura pues eso, de dictadores, de opresores, de jefes, no. O sea, el reinado milenial, como reza el premilenialismo, será precisamente el que describe Apocalipsis. Nos has hecho un reino de sacerdotes. Esa es la traducción correcta del texto. Nuestra Reina Valera traduce, nos has hecho reyes y sacerdotes. Pero en realidad, si ustedes leen, ¿en qué libro veíamos, Fanny? En Levítico, no, en Éxodo, donde dice el texto que Él nos escogió para hacer ese reino de sacerdotes, era en Éxodo, ¿no? A ver, ahí busca tus apuntes, hija. En los dos, ¿verdad? Ayúdame a buscar ese texto, Fanny, por favor, o Josué. Híjole, qué pena, lo acabamos de ver en la iglesia y ya se me olvidó en cuál de los dos dice. Pero estoy cierto que es en Éxodo, bueno, donde ese pasaje de Apocalipsis, repito, que nuestra Reina Valera traduce, nos has hecho reyes y sacerdotes. En realidad es una traducción, es una mala traducción, está mal traducido el texto, ya para decirlo así. Éxodo 19:6. ¿Qué dice, hermana? Ya te lo tienes en el... No. Nos has hecho para nuestros Dios reyes y sacerdotes que reinaremos sobre la tierra. Pero es Apocalipsis. El Apocalipsis. No, el de la... Éxodo 19:6, a ver. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Ahí está. Y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gracias, hermana Betty. Gracias. Éxodo 19:6, ¿ya lo vieron? Nos has, y vosotros un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, en ese reinado milenial, hermana Betty, vamos a hacer, si es que la escuela premilenial tiene razón a decir, vamos a venir a reinar mil años, vamos a venir a hacer un reino de sacerdotes. ¿Y qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, hermano? Servían, adoraban, servir, adorar, alabar a Dios. No es venir a ver, como vamos a venir a la tierra, yo escojo reinar en Ucrania, hermano. Siempre quise reinar sobre los ucranianos. Siempre quise ser rey de Ucrania, o de Singapur. No, o sea, no. Por eso, hermanos, es que aquí nuestro manual habla de el reino como un colectivo humano organizado. ¿Sí? Entonces, en la figura, a la iglesia se le puede comparar con un reino, ¿sí? Que por supuesto tiene un rey nada más, no hay muchos reyes. ¿Quién es el rey? ¿Quién sería el rey? Cristo, ¿verdad? Y todos los demás somos súbditos organizados bajo sus leyes. A eso se referiría la figura del reino, ¿verdad? Como representando a la iglesia.
hermanos, me tardé un poquito, pero creo que sí es necesario aclarar las posturas, ¿sale? Bueno, de ahí, mis queridos y respetados eclesiólogos, nada más cómo les hablamos, ve qué nivel ya estamos, ya estamos en un nivel que óvole. De ahí se derivan otras figuras como el rebaño, que por supuesto, hermanos, entonces, ¿verdad? Si el reino lo literalizáramos, ¿cómo literalizaríamos la figura del rebaño? Pues no, ¿verdad? ¿Qué entendemos cuando la Biblia, cuando el Nuevo Testamento habla de la iglesia como el rebaño? Bueno, pues la relación entre la colectividad y Cristo. ¿Y cuál es la relación? Pues Él es el pastor y nosotros las ovejas. ¿Eh? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Sí, hermanos? Él es el buen pastor que su vida ha dado por las ovejas. Las ovejas oyen a su vez la voz de ese pastor y lo siguen. Hermanos, entonces la figura del rebaño tiene que ver precisamente con esa relación. La relación que tiene la iglesia con Cristo, pues no es otra más que esa, ¿no? Nosotros somos sus ovejitas. La que siempre. La que siempre. Esto nos ayuda, nos alivia, hermanos, nos alivia. Ahorita antes de empezar la clase, de repente, ustedes saben cómo es esto de la red, ¿no? Dicen que oyen lo que hablamos, casi como si supieran lo que pensamos, ¿no? Entonces ahorita me empecé a ver varios videos, de una página que se llama Apostolobos, Pastorolobos y Profetalobos. Una cosa terrible, hermanos, terrible, digo, desde una mujer, no sé, de corte centroamericano, saben, de color, de una figura exuberante, toda entallada, y bailando, y de repente aparece otro hombre ahí que se hace pasar, o que se autodenomina socio de Cristo, como si, yo, o sea, preparando la clase de eclesiología, como si me hubiera escuchado la red, me mandan un videíto de esos, ¿no? Socio de Cristo, porque habla de una empresa, es que la empresa, y ya no quise, en ese momento entró el pastor Adolfo a salvarme, porque me saludó y ya dejé de ver eso. Pero sí es cierto, pastor, cuando usted se mete a investigar algo, le llegan todo lo ¿Verdad contrario. que sí? Sí, Dios también en eso nos cuida, ¿no? Porque Ajá. de la contra y lo que es verdadero. Sí, porque sí. A mí sí ya me pasó. Sí, ahorita me llamó la atención que pasaran esos videos. Bueno, no es la relación, hermanos, no, o sea, nosotros no somos socios, o sea, la iglesia no es una empresa, ¿no? O sea, es clarísima la figura del rebaño. La iglesia es el rebaño del Señor, ¿no? Bueno, pues ahí también, ¿no? La otra figurita dice una planta que crece, que nos hablaría más bien de las leyes del crecimiento. ¿Cuáles son esas leyes? ¿Cómo crece una iglesia? Miren, esto también es otro rollo. Bueno, le digo, vamos a relajarnos. De todas maneras, Fanny, que me preocupa Fanny y la hermana Betty, que son las que están en exégesis y en escatología, pero si no, mire, nos vamos a comer unos tacos todos juntos. Que vamos el hermano Edwin, Josué, Fanny y yo, y nos vamos a comer. Vamos a un acordeón. Y ahí, ¿verdad? Vamos a salir a sacar adelante este rollo. Entonces vamos con calma. ¿Cómo crece una iglesia, hermanos? Esto es algo que, mira, hasta suspiró, está aquí la hermana Betty Chica, que es Betty Chica, ¿verdad? Betty Chica o Bati Chica, no es otra cosa, no, la Betty Chica. Vamos a hablar, vamos a ver esta figura. Por supuesto, desde la Biblia, sí, pero vamos también, hermanos, vamos a tratar de ser objetivos en el análisis histórico, porque acuérdese, hermano Edwin, Josué, que hay un apartadito aquí no aparece, pero sí tienen que saber
un poquito de historia de la iglesia. Esa fue una materia que no la pusimos aquí en la tira de especialidades, porque ya de plano es mucho. Algún día especializaremos a maestros en historia de la iglesia también, pero ahorita de momento sí. Pero sí, sí debe de tener una panorámica, hermanos. Usted, Manuel, pues ya llevó historia de la iglesia. Josué, pues toda tu vida me has escuchado hablar de historia de la iglesia. Toda su vida, pobre de mi hijo. No sé cómo siguen en la iglesia mis hijos. Es un milagro que estén ahí. Eh, Cuando hablamos de las leyes del crecimiento, sí debemos de tomar en cuenta dos cosas. Uno es el crecimiento numérico, ¿sí? En números, que por cierto nos remitiría pues a un crecimiento geográfico, es decir, entre más crezca numéricamente la iglesia, pues más se tiene que expandir geográficamente, ¿no? O sea, tiene que ir creciendo así, es cierto. Pero aquí está implícito el crecimiento, vamos a llamarle así escuetamente espiritual. Pero ese crecimiento espiritual abarca muchas cosas, ¿no? Madurez, experiencia, en todas las áreas de la vida, en todas. Ajá. Entonces, es cierto, hermanos, que debe de haber en el crecimiento de la iglesia una cierta proporcionalidad entre ambos. O sea, si una iglesia crece espiritualmente, pues por lógica tiene que crecer numéricamente, ¿sí? Pero, hermanos, aquí hay que tomar en cuenta que no siempre un crecimiento numérico implica un crecimiento espiritual. De hecho, hasta te puedes cuidar más. Exactamente, o sea, y de hecho es muy engañoso, porque si fuera así, entonces tendríamos que reconocer que la iglesia espiritualmente más desarrollada en la esfera del cristianismo sería la católica, porque es la que más creció numéricamente. Y nadie estamos en esa posición de creer que porque la iglesia católica creció numéricamente mucho más que la iglesia evangélica, es la iglesia espiritualmente más desarrollada. Tan solo ese principio, hermanos, nos dice esto, nos dice que no siempre una iglesia, aún evangélica, con grandes cantidades de gente, es una iglesia espiritualmente desarrollada. ¿Sí me explico? Tampoco hay que irnos al otro extremo. O sea, tampoco hay que decir, ay, nosotros nada más somos 15, pero mire, hermano, somos bien maduros y tenemos mucha experiencia espiritual. No, porque eso, o sea, tampoco. Por eso decimos, el crecimiento espiritual debe de ser más o menos proporcional con el crecimiento numérico. Ahora, ¿cómo saber una cosa u otra? Bueno, hay leyes, aquí como dice la figura de la planta que crece, hay leyes que si se cumplen, pues van a dar ambos crecimientos. Por ejemplo, una iglesia que evangeliza, pero a ver, hermanos, evangelismo. Y vamos a ser honestos, vamos a meternos un poquito al terreno del juicio. ¿Qué le parece, hermano? Vamos a juzgar, Josué, creo que anda por ahí también mi hermana Mauri. Ah, sí, mi hermana Mauri, hermano. Si Dios les bendiga, hermanos. Rosita, vamos a ser un poquito temerarios y vamos a meternos al terreno del juicio. Todos conocemos, creo yo, en nuestras comunidades, iglesias numéricamente grandes. Ustedes aquí tienen una gigantesca, ¿no? Aquí pasando ermita, ¿no? Pasando ermita hacia arribita, ¿no? Es una iglesia gigantesca. Ahí cerquitas de Betel, Rosita, tenemos una iglesia, ¿no? También ahí en esa avenida, ¿no? En la principal. Ahí cerquititas tenemos una iglesia, ¿verdad? Que más o menos, ¿verdad? Tiene buen número de congregantes, ¿no? Bueno, pues ¿qué hablamos de Ecatepec, no? Y en Ecatepec tenemos, pues algunas iglesias también, más o menos, de números. Decir que esas iglesias crecieron por evangelismo, a ver,
¿Qué entendemos así de entrada por la labor evangelística? Ir por los no cristianos, por los no convertidos. A partir de ahí tendremos que empezar a hacer un análisis de esas iglesias y decir, a ver, ¿cuántos de los 1000 que puedan tener verdaderamente no eran cristianos y por haberlos evangelizado ellos, llegaron a esa iglesia? No pensemos en gente que ya era cristiana y que estaba en otras iglesias y que después por alguna razón, puede ser buena o puede no ser tan, digamos, puede no entrar en la cuestión del evangelismo, se fueron para allá. Digo, si es una iglesia que cada mes me va a estar regalando despensas. Sí, bueno, eso es lo que yo le iba a comentar, que compartir el evangelio, pues ya lo hacen ellos con un plan, ¿no? Digamos, el dar. Entonces, lógico, no es la esencia de compartir el evangelio, sino ya es el que les ofrecen otras cosas y les llama la atención. Entonces, ya el camino ya no es el verdaderamente del evangelio, sino ya es por el afán de dar, ¿no? Entonces, la gente ya se va porque les van a dar, no por el evangelio. No por el evangelio. Exacto. Bueno, entonces ahí estaríamos hablando de que, por ejemplo, el día que se suspendan el plan de despensas, habría que ver cuántos siguen yendo, ¿no? Es lo que platicábamos, creo, Rosita, ya en la materia de mayordomía, ¿no? Cuando veíamos que, por ejemplo, una iglesia que se la pasa apoyando financieramente a la gente, y a lo mejor hasta con un buen corazón, ¿no? A lo mejor hasta con una buena intención, pues eso es pues es lógico que sí va a tener gentecita que llegue, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede cuando se les deja de dar dinero? Cuando se les deja de apoyar económicamente. Si esa gentecita no prevalece, entonces estamos viendo que eso no es una ley del crecimiento de la iglesia. ¿Se me explicó? Ahora, no estoy diciendo, hermanos, digo, aquí es de algunos de ustedes sabido que, por ejemplo, nosotros en Dios Fiel, pues sí somos de los que también hacemos ese tipo de cosas. O sea, nosotros cada fin de año damos despensas y cada 2 meses, bueno, cada 2 meses es un decir, ya lo tengo con los diáconos, no hemos organizado las salidas a los hospitales, pero bueno, que quede en la conciencia de los diáconos, ¿eh? Pero vamos a los hospitales, vamos de comer, o sea, sí lo hacemos también, pero aquí la idea es qué se busca o cómo se maneja eso, ¿no? Porque si lo vamos a hacer con esa idea de darles despensas o darles de comer para que vayan y llenen nuestros auditorios, el mismo Señor Jesucristo alguna vez le reprocharía a las multitudes que lo seguían, ¿no? Ustedes me siguen porque les doy de comer, ¿se acuerdan, no? Y entonces les daba la enseñanza, no, o sea, busquen el pan que viene del cielo, ¿vale? Bueno, esa figura de la planta que crece tiene que ver con eso, con las leyes que hacen crecer a la iglesia, sí numéricamente, pero por supuesto espiritualmente. Y otra vez entendiendo que si hay un crecimiento espiritual, por lógica también debe haber un crecimiento numérico. ¿Vale, hermanos? Esa es la figura de la planta que crece. Repito, la iglesia católica creció numéricamente mucho, pero no es nada que ver. Nada que ver. Aquí Santa María Estahuacán, que el 90% será católica. No. ¿Verdad? Allá Bosques de Tequis, Rosita, ¿qué porcentaje de la población de Bosques será católica? Bueno. Y para nada es una comunidad que refleja una espiritualidad. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Bueno, la otra figura, la vid,
que la figura de la vid hablaría entonces de la dependencia de Cristo. La iglesia depende de Cristo. Pues muy, me motiva esta materia porque, bueno, en el pastorado decíamos, ¿no? Eclesiología es obligatoria, ¿no? Les platico igual como testimonio, y esto lo saben mi hijo y Fanny, que son los que están aquí. Por supuesto, el hermano Bisuet, la hermana Mauri, saben la experiencia que les vamos a platicar. Nosotros ahí en el municipio de Catepec y en el Estado de México, llegamos a tener muy buena relación con los anteriores presidentes municipales y con los anteriores gobernantes del Estado, desde Rubiel Ávila y hasta, bueno, con Alfredo del Mazo, pues, más o menos. Pero con los presidentes municipales de Catepec sí, con Erubiel Ávila, con Indalecio Ríos, todos ellos. Y digo nosotros, me refiero a nosotros a la iglesia, o sea, la iglesia, por ejemplo, en Ecatepec en general, ¿sí? Y de pronto, hermanos, hay gente dentro de las iglesias que confunde, fíjense, esto es muy triste, hermanos, muy, muy triste, muy lamentable, porque, pues, por decirlo, o por mencionar solamente un ejemplo, durante el sexenio del gobernador Erubiel Ávila, un montón, sin exagerar, puedo decir que miles de las iglesias del Estado de México recibíamos un apoyo anual, o sea, cada año, que equivalía más o menos a 22,000 o 25,000 pesos. Bueno, he de decirles que estas sillas en las que están ustedes hoy sentados aquí son el fruto de ese trabajo, de esa relación que tuvimos con el gobierno del Estado, porque estas sillas no las donó el gobierno del Estado, estas en las que estamos aquí sentados, y hasta dónde llegó pizarrón también. Y así muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Imagínense, durante 6 años estar recibiendo ese apoyo. Eso del gobierno del Estado. Aparte lo que nos dio el gobierno municipal. Josué sabe que si tenemos un proyector, es porque no los dieron. Ahora, digo, es decir, en mi caso, gracias a Dios, no fue por estarme rascando el ombligo que me llegaron las cosas. Yo trabajé arduamente en el gobierno del Estado y en el gobierno municipal, y gracias a Dios llegó todo esto. Pero como quiera que sea, ¿qué es lo que sucede cuando la sombra de Morena nos cobija? Pues se cierra todo eso, se acaba todo eso. A Morena, ahí en el municipio, a las iglesias, así como tal, nada. ¿Y saben qué es lo triste de esto, Manuel? O sea, lo triste no es eso. O sea, lo triste es que un amplio sector de la iglesia, o sea, hermanos, se enojan, se entristecen, se frustran, y de repente, pues imagínense que había gente que, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en una dirección que se llamaba la Dirección de Desarrollo Económico. Y de eso dependía la repartición de despensas. Entonces, ¿te acuerdas, Fanny y Josué, se acuerdan cómo llegó a estar ese saloncito, ¿no? Ahí de la iglesia, ¿no? De verdad, lleno de despensas, que eran las que, bueno, me daban a mí para las iglesias. Entonces, nosotros repartíamos despensas para las iglesias, con muchos hermanos. Y cuando se terminó eso, hermanos, se terminó la amistad con muchos hermanos y con muchos pastores. En serio. O sea, eso es terrible, es de vergüenza, es algo dolorosísimo, hermanos. Es muy triste.
porque pues la iglesia somos fuente de bendición. Y es un testimonio, hermanos, es un testimonio. A partir de entonces, ahí en la iglesia, al menos ahí en la iglesia, en esa iglesita, Dios puso en nuestro corazón en decir, bueno, vamos a seguir repartiendo despensas, vamos a seguir dando despensas. ¿Cómo? Ya no vamos a esperar a que el gobierno nos la dé. Pero por cierto, si el gobierno no nos da, no lo podemos hacer. O sea, la iglesia no lo puede hacer. Debe de serlo. Debe de hacerlo. O sea, la iglesia debemos hacerlo. Porque la figura de la vid me dice que yo dependo de Cristo y que el que está con él lleva fruto. ¿Sí, hermanos? Entonces, pues no del gobierno, de ninguno. No del gobierno, o sea, no, en realidad no de nadie. Las iglesias, y esto, hermanos de eclesiología, deben de verlo desde las dos grandes perspectivas. La iglesia universal, de Dios, de Cristo. Pero decimos, la iglesia universal está conformada por cada iglesita local. ¿Sí? Entonces, ¿dónde van a hacer eso? ¿En dónde tiene que nacer eso? En las iglesitas locales. Cada iglesita local sabe que depende de Cristo y que si separados de Él no podemos hacer nada. Pero el que permanece pegado a Él lleva mucho fruto. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, por esa razón, es que en la iglesia decimos, bueno, pues ya no nos dio despensas el gobierno para repartir, pues vamos a hacer nuestras despensas. ¿Qué vamos a hacer el día que ya no nos den las cajitas del Samaritan Purse, hermanos? Hermanos de Betel, hermanos de Dios fiel, ¿qué vamos a hacer el día que ya no nos den las cajitas, esas cajitas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya no vamos a darles a los niños? Claro que sí tenemos que hacer algo, ¿verdad? Por eso allá hicimos en la iglesia de Dios fiel, hicimos un plan de... Es que imagínense, hermana Betty, si allá el pastor de esa iglesia de allá está loco, está zafado, de verdad. Y se aventaron el rollo allá, Fanny, ¿verdad? De hacer un programa que se llama El Cuarto Rey Mago. Y hay alcancías, los niños de la iglesia tienen alcancías y están poniendo dinerito, porque ellos van a ser el cuarto rey mago. A fin de año, ellos, los niños de la iglesia, le van a regalar un juguetito a un niño, porque ustedes saben que los reyes magos no llegan a todas las casas, No. desgraciadamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? Va a ser el cuarto rey mago. Va a llegar a una de esas casas donde no llegaron los reyes. O sea, no llegó Melchor, no llegó Gaspar, no llegó Baltasar, pero sí va a llegar el cuarto y va a llegar a dar su... Exactamente. Porque la dependencia, o sea, la figura de la vida es que el que permanece en Cristo lleva fruto, lleva mucho fruto. ¿Sí, hermanos? Bueno, la otra figurita, el edificio y el templo. Ahí es donde entramos. Son figuras, hermanos, que nos llevan a la cuestión de la administración. Esa figurita del edificio y el templo es la construcción. Ojo, hermanos, también son dos ámbitos o dos aristas, dos esferas que tenemos que ver en la construcción de la iglesia. No es solamente construir edificios. Eso es una parte. El Nuevo Testamento está lleno de textos que utilizan la figura de la construcción. Por ejemplo, cuando Pablo dice, arraigados y sobreedificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Estamos hablando, hermanos, y digo, estas figuritas nos van a llevar a la misión, y nos van a llevar a la administración, y nos van a llevar al gobierno. Eso que es muy importante. Ustedes saben que ahora andamos dando talleres de gobierno. Sí saben, ¿no? Sí saben que, bueno, ok. Porque precisamente la construcción tiene que ver con eso también, hermanos. Construir es cimentar, es fortalecer las estructuras para que esos templos no se caigan en ningún sentido. O sea, que no se nos van a caer estas construcciones, pero que no se nos caiga la iglesia. Ya tuvimos una experiencia triste, hermanos. ¿Verdad que sí, hermanos? Qué triste, ¿no? Sí, yo todavía me dolía hace días, porque saben que no hay
Fueron un poco Tristísimo, ¿verdad? Pero ¿por qué pasó eso, hermana Betty? que no edificaron sobre Exactamente, porque no hay un gobierno, porque no hay una autoridad, porque no hay un orden, porque no hay disciplina, porque no hay enseñanza. O sea, digo, no estoy diciendo que haya sido el caso, pero son muchas de las razones por las cuales una obra se desmorona, se viene abajo, ¿no? Gracias a Dios, aquí estamos en mucha confianza. Tengo un amigo, puedo considerarlo así, un amigo, pastor, porque creo que el llamado como los dones son irrevocables. Yo no creo que él haya dejado de ser pastor. Ahí cerquitas, en la colonia adjunta a donde estamos ahora nosotros, Josué y Fanny saben de quién estoy hablando. Hermanos, que de veras, miren, por más que sea un pastor sencillo, no muy letrado, no de muchas, no de tanta elocuencia, pero cuando es un pastor, cuando tiene el llamado, pues hay un fruto. Bueno, esa iglesia llegó a tener, en serio, no sé, 60 o 70 miembros. Muy sus características de esas comunidades son, ahí en Ecatepec, es un contraste de colonias, porque una colonia puede ser de clase media y la pegadita, pareciera zona rural, así es Ecatepec, así está configurado Ecatepec. Bueno, esa iglesia estaba, digamos, en una colonia de tipo rural, pero como quiera era una iglesia, y como quiera había 60, 70 personas, y había un grupito de músicos de alabanza, y había hermanas de los panderos, y hermanos, pues le llegó la pandemia, aparentemente fue la pandemia, pero no fue la pandemia. Y hoy ese grupo, hermanos, está él y tres hermanitas, su esposa y otras dos, porque no hay una construcción, porque no hay una edificación, porque puedo testificarlo así, digo, cuando a este amigo mío, pastor, le decíamos, mira, ven, júntate, prepárate, vamos a estudiar, mira esto, no sé, es así, siempre sacaba que esto, que lo otro, o sea, él tenía la razón, él decía cómo se tenían que hacer las cosas, y eso no es estar arraigados y sobreedificados sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. ¿Qué es lo que le pasa a una casa que no está edificada sobre la roca, hermanos? Pues se cae, ¿no? Entonces, la figura del edificio y el templo nos habla de la construcción de la iglesia, repito, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Nosotros, hermanos, ustedes lo saben, pues toda nuestra vida hemos rentado, pero siempre también tenemos la conciencia de que el lugar donde estamos, pues hay que hacerle algo, hay que mejorarle. Yo agradezco a Dios de verdad, ahí, mi hermana Mauri que está ahí, mi hermano Vicente son testigos, ¿verdad? Del modesto, el sencillo avance que en estos meses se ha tenido ahí en la iglesia. Van a tener que ir, hermano Edwin, ustedes nunca van, yo siempre estoy acá metido, ustedes nunca van, ¿verdad? Vamos a organizar algo, ya les dije aquí, vamos a organizar una tarde de alabanza allá, van a ir a tocar este grupo, el grupo de aquí de alabanza, va a ir a tocar allá, ya les dijimos, ¿no? Vamos a tener ahí una buena confraternidad. Además, nuestros hijos se tocan muy bonito su iglesia, pastor. ¿Y sabe qué dice mi iglesia? Que ellos tocan con el corazón. Así. Entonces, ahí está, vamos a hacer una fiesta para el Señor. Bueno, y podrán ver, porque eso es, hermanos, la figura del edificio y el templo. Debe de haber un progreso en todos los sentidos, hermanos. En todos los sentidos debe de haber un progreso. Esta figura nos habla de un progreso. La construcción, hermano, usted se ha dedicado a la construcción. ¿Qué pensaría usted de una casa que usted construyó toda la planta baja y al otro año ya nomás queda la cisterna? ¿Qué pensaría usted de una construcción que de tener 3 pisos le queda una cocina con láminas de asbesto? Estoy hablando de una tontería. Bueno, pero esa lógica nos dice que esta figura del edificio del templo conlleva un progreso. Una iglesia que no tiene progreso, pues algo raro está pasando. Una iglesia que pasan y pasan los años y pasan y pasan
personitas y, y nomás no va no va hacia arriba, algo no está funcionando bien. Todo eso nos dice la figura del templo, del edificio y el templo. ¿Sí, hermanos? Son cosas, hermanos eclesiólogos, son cosas que ustedes deben de tener muy en cuenta. ¿Sí? La iglesia tiene que progresar, tiene que ir progresando. Bueno, otra de las figuritas muy bonitas. Esta les va a encantar a todos y todas las que son bien románticos y bien románticas. La esposa. La iglesia es la esposa de Cristo. ¿De qué habla esta figura? Las relaciones afectivas con Cristo. Bueno, pues Pablo es un maestrazo, ¿no? De hecho, él es el que utiliza, ¿no? La figura de la esposa. Aquí, de repente uno quiere, no quisieron muy bien utilizar esa figura, ¿verdad? Porque, ay, siempre nos meten en problemas a los hombres, ¿verdad? Aparentemente. Pero no, también las mujeres se comprometen mucho, ¿verdad? Con esa figura. Pero bueno, en general, la figura de la esposa nos hablaría del amor, del agradecimiento, del respeto, ¿no? De la responsabilidad que la iglesia, tiene para con su Señor Jesucristo en términos prácticos, no ideológicos ni románticos. ¿Sí me explico? O sea, la iglesia, hermanos, ustedes, a ver, aquí ubiquémonos y saben. La iglesia somos la gente. Ajá. ¿Sí? Y entonces, cuando el Nuevo Testamento utiliza la figura de la esposa, lo hace para que esa iglesia precisamente, digamos, se comporte como eso, como una esposa para con Cristo. Pero resulta, hermanos, que la figura del Señor Jesucristo es una figura, digamos, a ver si me doy a entender, ¿eh? Con mucho cuidado lo digo. Es una figura mística, porque, o sea, literalmente no está nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que no? O sea, Sí. o sea, no podemos abrazarlo, ¿no? Pero entonces la iglesia tiene la responsabilidad de ser esposa. ¿En qué sentido? ¿En el místico nada más? Miren, a ver, estoy utilizando esta cuestión de la palabra mística porque la mística, de hecho, sí es una rama de la fe, de la religiosidad. Ustedes saben que incluso hay históricamente grandes místicos, místicas, ¿no? En la fe cristiana tenemos a San Juan de la Cruz, ¿no? O a Santa Teresita del Niño Jesús, que son los maestros de la mística cristiana, ¿no? Tristemente, hermanos, otra vez, el pentecostalismo es místico. O sea, las iglesias pentecosteses, hermanos, somos brutalmente místicos. Podemos estar orando y decimos que vimos una luz o que eso nos aparece una sombra, o bueno, todo eso es mística, hermanos, eso es mística. Yo no digo que sea falsa, pero es mística. El problema es cuando a la mística la llevamos a hacer ya el todo, lo máximo, lo supremo, ¿no? El tener visiones, el tener sueños, el tener revelaciones, el tener profecías, El ver cosas ya el, por todos el lados. ver cosas por todos lados, y hermanos, eso es grosero y eso es muy peligroso. No, hermanos, la figura de la esposa habla, por ejemplo, de servicio, ¿no? Habla de servicio, de agradecimiento, de honra, ¿no? En términos prácticos, ¿sí?
Por eso, yo sé que aquí, hermanos, voy a seguir molestándolos y pisando callos, yo lo sé, pero bueno, ni modo, ¿verdad? Por eso es que cuando uno va a la iglesia, pues mínimo nos bañamos, ¿no? O sea, ¿qué esposa que ama a su marido se le presenta toda mugrosa? O sea, de verdad, hermanos, en serio, estoy hablando, me está ganando la risa, pero, o sea, la figura de la esposa habla de la boda, de las nupcias. O sea, nadie, hermanos, nadie a una boda va mugroso o mugrosa, ¿verdad que no? Por eso, hermanos, la cuestión de la liturgia tiene mucha relación con la figura de la esposa. Por eso adornamos los templos, por eso los pintamos, por eso hay quienes llevan flores, por eso hay quien ponen cortinas bonitas, por eso hay quien, o sea, porque es la figura del esposo, o sea, la esposa ataviada, tiene que ver con liturgia, tiene que ver con el culto. ¿Sí me explico, hermanos? Yo sé que la cultura, que todo desarrollo, yo estoy de acuerdo y yo respeto que las niñas vengan con sus tenis a la iglesia, lo respeto, pero por eso es que de repente uno dice, oye, pero pues si el domingo que es el día de culto, de adoración, de fiesta, eres la esposa, ¿ah? Pues alguien me dirá, hermano, pero ve usted cómo viene. Hermanos, esto es lo mejor que tengo. O sea, esta camisa es de las mejores que tengo, ¿vale? Estos zapatitos son de los mejores que tengo. Este pantaloncito es el mejor que tengo. O sea, si ustedes me ven así, no es porque yo venga por poquito, es porque es lo mejor que tengo. ¿Sale? ¿Sí me explico? Porque esa figura de la esposa nos habla de eso, de honra, de respeto, de adoración. El libro de Apocalipsis dice es una novia ataviada que se presenta. Ah, pero eso es espiritual. Si decimos eso, entonces somos místicos. Porque mira, yo he adornado mi corazón. No inventes. Si no adornaste tu cara, ¿qué vas a adornar el corazón? ¿Sale, hermanos? Ese es el grosero dualismo que hace, o más bien, la figura de la esposa rompe, destruye ese dualismo. Por eso nosotros construimos templos lo mejorcito que se pueda. A lo mejor no tan lujosos porque no tenemos tanta lana, pero sí procuramos que esté, ¿no?, lo mejorcito que se pueda. ¿Por qué hacemos el aseo? Para que se vea bonito, ¿no? ¿Por qué nosotros allá en el salón que rentamos le quitamos? Era un salón de fiestas de niños. ¿Se sabe de qué color estaba pintado? Pues de todos los colores, parece arcoíris. Bueno, pues nos dimos a la tarea de pintarlo de blanco para que pues no se vea así, ¿no? ¿Sí me explican? Eso, de eso y más nos habla la figura de la esposa, las relaciones afectivas que abarcan todas las áreas del ser humano. Y la última, el cuerpo, también maravillosa figura, la del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Del cuerpo, que nos habla de las distintas funciones en la iglesia. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Todos tienen dones de sanidad? No. ¿Todos tienen dones de profecía? A ver, las neumatólogas, ¿hablan todos lenguas? Ah, ¿verdad? Ok, bueno, pues ahí está, ¿verdad? Entonces el cuerpo nos habla de las distintas funciones que nos va a llevar, o sea, el decir, es que yo pues tengo este don, o tengo esta virtud, o tengo esta capacidad, pues ¿a qué nos va a llevar? A ejercerlas. ¿Sí? Hermanos eclesiólogos, tengan mucho cuidado también, sean muy puntuales en esto, porque hay que enseñar bien, hermanos, que voy a utilizar otra vez Josué, Fanny, Rosita y Betty aquí presentes. Como dirían, ¿te acuerdas de aquí presentes? Aquí presentes. Miren, hermanos,
Muchas veces en nuestro afán de, por ejemplo, mantener a los jóvenes en la iglesia, ¿sabe qué hacen muchos ministerios? Los meten a todos al grupo de alabanza. Y quieren que todos aprendan a tocar un instrumento y que, es que mira, ¿no te gustaría tocar la guitarra, no? Yo fui de esos, ¿eh? Yo también lo hice. Hermanos, hay quienes no tienen el don, ¿no? No lo tienen, la verdad, no tienen el don de la música, ¿sale? Todos los papás queremos que nuestros hijos Y todos los papás alabanza. queremos que nuestros hijos estén en la alabanza. Yo ya le estoy urgiendo a Abby que aprenda a tocar algo, porque es la única que me falta. Que cante. Dice, pues algo, ya quiero que cante o que toque la batería y ya me imagino que el José también anda a andar ahí fregando a mi hija que toque algo y que aprenda esto, ¿no? Por lo pronto la tiene ahí poniendo los cantos en el proyector. Bueno, hermanos, no todos son músicos, hablando de los jóvenes, pero tampoco no todos son maestros, no todos son predicadores, no todos son pastores. Y esto en eclesiología es fundamental, hermanos, también que lo apliquemos, porque digo, aquí viene esta cuestión, hermanos. Mi hermano Bisset se acordará que alguna vez ahí en las reunioncitas de pastores que hacemos, lo platicamos, ¿no? Por ejemplo, en el pastorado, en el pentecostalismo, hermanos, sobre todo en el pentecostalismo es muy dado que los hijos de los pastores tengan que ser pastores. Que el hijo del pastor sea el que, porque cuando se construye un templo, de repente ya no se ve como templo, se ve como franquicia, se ve como propiedad. ¿Sí? Es muy delicado eso. Hay mucho de eso. O sea, bueno, ahí en mi rancho en Ecatepec, así, hermanos, yo puedo casi decir que el 80% de los pastores que construyeron templos se los heredan a sus hijos y hacen a los hijos pastores, aunque muchas veces los hijos no tengan el llamado pastoral. Eso es muy triste y muy peligroso. Bueno, no es mi caso, yo no he construido ningún templo. Si alguno de mis hijos fuera llamado al pastorado, sabrá que tendrá que buscar el saloncito y seguir pagando las rentas. Y Sí es. aparte, pastor, si no es de Dios, pues no, todo se viene abajo, porque es lo que pasó en la iglesia anterior. El pastor decía que la iglesia era de él, porque lo habían donado eterno, se lo quería pasar a su hijo. ¿Qué pasó? Que frustró tanto a su hijo que él renunció, se salió de la iglesia, terminó con su matrimonio y ahora anda bien perdido. Uy, bueno. Entonces sí pasa todo eso. Pues sí. Obliga a querer la fuerza de esa persona. Así es. Entonces la figura del cuerpo, hermanos, pues nos enseña precisamente que no todos tienen las mismas funciones. Aún, hermanos, déjenme decirles que es muy triste. Por ejemplo, puede haber muchos pastores, o sea, de hecho hay muchos pastores, ¿no? Pero cuando un pastor no es, no sé, a ver, o sea, lo que quiero llegar es que cada quien tiene una personalidad, tiene una función, tiene un don, tiene un área. Hay ministerios que están dedicados a las cárceles, a los hospitales. Hay ministerios que están dedicados a las misiones, a las etnias. Hay ministerios que están dedicados a la enseñanza, a los institutos, a todo eso. Bueno, cuando alguien se quiere meter en donde no es su don, en donde no es su llamado, puede ser pastor, pero puede ser un pastor llamado al ministerio carcelario, por ejemplo. Si ese pastor es eso y se quiere meter a la teología, pues va a tronar. ¿Sí me explicaron? Entonces, la figura del cuerpo nos enseña que aún en el ministerio eclesiástico hay áreas, hay lugares, hay
pues hay eso, hay ministerios. Digo, yo personalmente, pues, siempre he dicho, hermano, pues si yo quisiera dedicarme al apóstol, pues, no, pues solamente me tendría que cambiar la voz y empezar a hacer cosas así, y de todas maneras me pasaría lo mismo que el otro señor. Pero no, hermanos, es otra. Por eso mismo es Cristo. Exactamente, exactamente. La figura del cuerpo que maneja también el apóstol Pablo nos dice eso, ¿verdad? Tengo un amigo que quiso ser teólogo, ¿verdad? Josué, hermano Bisuet, ¿no? Quiso ser teólogo, y tronó como ejote. Y el hermano Bisuet, qué coraje le dio. Sí, tengo un amigo que quiso ser teólogo, y pobrecito, anda arrastrando la cobija. No, man, pues si no lo es, no lo va a hacer nunca. Bueno. Y no por eso uno es más que otro. Para nada. Porque luego por eso se frustra. Sí, hermanos, mire, me acordaba, ya vamos a terminar, son 8:31, me acordaba. Gracias a Dios acabamos de ver las figuritas y ahí vamos. Recordaba que alguna ocasión, predicando uno de esos pseudoapóstoles y alegóricos de la homilética, decía que los 5 ministerios eran la mano de Dios. No sé si llegaron a escuchar alguna vez esa onda que eran la mano de Dios. Y entonces en esa alegorizada se aventaba una bien chida que decía que el apóstol era el mayor, el más grande ministerio. Decía que el índice era el profeta, porque señala, el profeta, que señala. El anular era el pastor, porque como aquí va el anillo, está casado con la iglesia. El evangelista era el pulgar, porque el evangelista alcanza a todos, a todos. Y el meñique era el maestro, porque es el más chiquito de todos. Y yo cuando escuché eso dije, amén. Amén. Ok, gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues ahí están las figuritas de la iglesia. Son muy bonitas, están padres, ¿no? Los eclesiólogos tienen que desarrollar toda su eclesiología, no alegorizarla, sino ubicar por qué el reino, por qué el rebaño, por qué la planta que crece, por qué la vid, por qué el edificio del templo, por qué el esposo y por qué el cuerpo. ¿Sale? Ahí están en su guía las directrices de cada uno, pero tendrán que desarrollarlo. ¿Vale? Y yo no quisiera espantarlos, pero los que escogen eclesiología normalmente apuntan al pastorado, pero bueno, eso es otra cosa. Qué bueno que no soy profeta, para no estar declarando nada. Hermano Bisuet, hermana Mauri, se conectaron un poquito después, les platico rápido. En teoría se acabaría los 6 meses el día 15, pero recuerden que esto lo hicimos por razón de la certificación. O sea, vamos a continuar las clases todavía, puntualizando que ya el pago de las mensualidades termina con los 6 meses. O sea, ya nada más es el 6º mes y ya. Y vamos a continuar con las clases porque nos falta terminar con eclesiología, escatología, exégesis y homilética. Vamos a continuar con ellas. ¿Sí, hermano? Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos, rápido, antes de que me corten el tiempo? ¿No, Rosita, todo bien? Bueno, ¿sí grabaste la clase, hijo? Sí, todo bien, hermano. Gracias. ¿Sí la grabaste, Josué? Sí. Ok, bueno, porque no pudo entrar la pastora Janet, le tocó predicar y Naye todavía anda de vacaciones, ¿verdad, Rosita? Sí, hace un rato me preguntó si no íbamos a tener clases y le comenté que sí, pero como no tiene señal allá por donde está, entonces probablemente no se pudo conectar. Ok, bueno, ahí están grabadas las clases de todas maneras para que las puedan ver. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Entonces, ahí está el grupo para que pregunten, ahí está el grupo para que manden sus adelantitos. Ahí está, hermanos, ya se está acabando el tiempo y
No quiero que se presione. Dios les guarde.